Hasta Abimael gozó de ese sistema judicial endeble. Fue liberado 3 veces antes de su final captura en 1992. 4 veces. Abimael Guzmán fue arrestado 4 veces. Fue arrestado por básicamente diversas modalidades de vandalismo y disturbios en 4 oportunidades. Y lo vamos a ver en un video, dicho sea de paso. Varios miembros que luego fueron de la llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que de verdad tuvo poco y de reconciliación nada, fueron en su momento defensores de Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio nos vienen ellos a contar la verdad, por favor? Bueno, vamos precisamente a ver videitos, ¿ya? Ayúdame compartiendo, mi gente. Tenemos varios. Vamos con ese precisamente, el último, que habla del LUM, sale el LUM ahí. ¿Sabías esto? Justo para empalmar con lo que estamos hablando. Vamos a verlo concretamente. Hay varias cositas por ahí para chequear. Ayúdenme, gente, compartiendo por todos lados. Dice, ¿sabías esto? Miembros de la Comisión de la Verdad pidieron la libertad de Abimael Guzmán. ¿Cree que la historia debe ser reescrita? A ver. Que integrantes de la Comisión de la Verdad pidieron la libertad de Abimael Guzmán en 1970, cuando eran docentes de la Universidad de Huamanga. Un nuevo ataque contra la Comisión de la Verdad lanzaron los congresistas José Barba Caballero y Rafael Rey. Esta vez los parlamentarios acusaron a los comisionados Carlos Tapia. Le echó tanto daño a este país. Y ahí están Rafael Rey y José Barba Caballero cuando eran jóvenes y nadie les hacía caso, ¿no? Pero se tiraban sus factoriales. Sánchez y Carlos Iván dale. de Gregory de apoyar en 1970 la liberación de Abimael Guzmán Reynoso, entonces Pon el comentario anterior, porfa. No, el otro, el del gordo. Hay un rojón gordo que ha salido a decir en stream que considera a Fuji peor que Abimael. Se llama Jesús Próspero y viene el martes 18 acá, gente. Jesús Próspero, que estuvo con Philip Butters también en PBO, viene este martes 18 y vamos a hablar de esas cositas y más, así que no se lo pierdan. Dale play, por favor, Dalma. Profesor de la Universidad de Huamanga, tal como lo demuestra este comunicado, donde aparecen los nombres de los comisionados pidiendo a la policía la salida de Guzmán. En el año 70 no se hubiera hecho la campaña periodística que se hizo, la presión pública liderada entre otros por estas personas que hoy son comisionados de la verdad para la liberación de Abimael Guzmán, el Perú se habría ahorrado esas décadas de horror, como han sido calificadas por los propios comisionados de la verdad. ¿Por qué no abarcaron la génesis del terrorismo en el Perú, que se incuba a partir de 1970? Si ellos hubiesen abarcado este periodo, se hubiesen encontrado con sus propios rostros, se hubiesen encontrado con sus propios nombres y con su gran cuota de responsabilidad que tuvieron en la violencia terrorista. Claro. No era nada de esa época, ¿no? Y la responsabilidad, no solo de estos sujetos puntuales, de Tapia, Morote y el otro que no recuerdo ahora su nombre, sino en general, de las agrupaciones, colectivos y partidos políticos de izquierda, trasciende este hecho puntual de haber abogado por Abimael Guzmán en su momento, que dicho sea de paso, si no lo hubiesen hecho, el tenerlo preso por disturbios y vandalismo tampoco lo hubiese metido 40 años a la cárcel, ¿no? Yo creo que puntualmente quizá eso no hubiese hecho mucho cambio. En realidad, para mí la responsabilidad de los grupos de izquierda va más por otro lado. Discúlpame, Alma, porfa, un poquito más de agua. Va más por una cuestión del discurso, ¿no? A ver, tengamos en cuenta que el terrorismo surge en Ayacucho en los años 80, cuando Sendero le declara la guerra al Perú. No surge en Puno, no surge en el Cusco,
no surge en otras regiones que tenían igual o peores niveles de pobreza que el país, que Ayacucho. No surge ahí. ¿Qué pasó en Ayacucho que no pasó en otros lugares? Incluso en otros lugares donde en su momento hubo ciertos levantamientos campesinos, o sea, uno podría pensar que había un clima más favorable para un movimiento mal llamado rebelde, ¿no? Pero no, ocurrió en Ayacucho. ¿Qué pasó? Que hubo un movimiento intelectual importantísimo de Sendero Luminoso en Ayacucho, ¿no? A partir de que Efraín Morote Best, padre de Efraín Morote Barrionuevo, se toma el poder en la universidad y le da mucho poder a Abimael. Muchas gracias. ¿Y qué pasaba en general en el país en esa década? Porque otra pregunta que hay que hacerse no es solo por qué ocurrió en Ayacucho, sino por qué ocurrió en ese momento. Hay que tener en cuenta que Sendero pretende en teoría copiar el maoísmo, ¿no? La guerra del campo a la ciudad, y Abimael lo que hace es caracterizar al Perú como un país semifeudal. Y él quiere ir por el sendero luminoso de José Carlos Mariatti. Y en realidad, en los años 60, para cuando comienza todo ese trabajo ideológico, el Perú ya no era, o estaba dejando de ser, cada vez más a pasos acelerados, y para los 80 muchísimo menos, un país rural, ni campesino, a diferencia de la China maoísta. Era muy distinto, ¿no? Muy, muy, muy diferente. Hubo un trabajo intelectual, las corrientes de izquierda caracterizaban al Perú como un país de ese tipo, y además lo más peligroso y su peor aporte fue validar ciertos conceptos, como por ejemplo el de que la pobreza en el país se debía a el centralismo limeño, a la ambición y la opresión de las élites limeñas que se valían de los recursos de la sierra y que dejaban en el más vil atraso, ¿no?, a las provincias del Perú mientras Lima crecía y se desarrollaba. Lo cual es falso, porque sacan totalmente de su análisis una serie de temas como la geografía peruana, ¿no?, que por la cordillera tiende a aislar a muchas comunidades y hace que sea costosísimo la logística, ¿no?, para llegar a los mercados de la costa. La costa, por su conexión con el mar y con los puertos, tiene más llegada para el comercio internacional. Las condiciones climáticas en la sierra, ¿no?, que sufren de sequías, heladas, granizadas, que los obliga a diversificar sus cultivos, pierden especialización, pierden tecnificación, pierden productividad. Hay una serie de factores, ¿no? Lo difícil que es hacer carreteras en buen estado y largas y amplias ahí. Hay muchos factores, no es simplemente la ambición de la burguesía limeña, eso es una estupidez, pero ese era el discurso imperante, el discurso que promovió la izquierda, y el discurso también, o el concepto de la violencia estructural, ¿no?, que al esta pobreza ser ejercida o ser producto de una maldad de las élites limeñas, causa directamente la muerte de la gente por una violencia estructural, ¿no? De hecho, Abimael Guzmán dijo en algún momento que los muertos de Sendero no eran ni una fracción de la cantidad de niños que morían por pobreza, por la violencia, por este concepto, ¿no?, de violencia estructural del Estado y de la burguesía y el capitalismo. Y si bien es cierto, muchos sectores de la izquierda no validaron concretamente las acciones de Sendero, algunos sí estaban directamente a favor de la lucha armada, al validar estos conceptos le daban pues un colchón ideológico a Sendero Luminoso con el cual pudo captar mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va Carlos Iván de Gregori, habla de eso mucho, y Carlos Iván de Gregori lo dice concretamente, ¿no?, pero directamente lo dice Carlos Iván de Gregori. En el surgimiento del terrorismo, en lo personal lo considero un factor predisponente pero no determinante. Hubo mucho más tiene que ver el tema, como lo decía Hugo, de esta ideología que se hizo popular en las izquierdas, y mucho también del resentimiento de las clases sociales que en su momento fueron acomodadas en las provincias, que perdieron su poder conforme Lima se fue desarrollando. Hay muchos temas que la izquierda nunca ha analizado, ¿no? Pero el validar este tipo de discursos, este tipo de narrativas, este tipo de conceptos,
así apoyasen directamente, no apoyasen, mejor dicho, directamente las acciones de Sendero, sí le servían como un colchón ideológico para apoyarse. Peor aún si validaban la lucha armada, ¿no? Como muchas agrupaciones de izquierda lo hacían. Entonces, para mí la responsabilidad pasa mucho más por ahí, por difundir esas falsas narrativas de odio y de resentimiento, ¿no? En las que se apoyaba Sendero y que utilizaban también para reclutar a jóvenes, ¿no? Bueno, vamos con, y ya que estamos con ese tema, hay otro videito más que tiene que ver con eso, el de arriba, que dice cuánta verdad hubo en la Comisión de la Verdad, por favor. Ujú. Y es que de una lectura diligente, seria, sesuda de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, se puede concluir que para la Comisión Sendero Luminoso es un partido político, como hay un sector que lo pretende y es una de las primeras cosas que se le han achacado, señor Manrique. Realmente yo creo que es un debate bizantino. Es decir, tiene organización, tiene ideología, tiene cuadros, tiene congresos, pero cualquier politólogo es un partido político. Ajá. Entonces, para mí, sí es un partido político, por lo que he dicho. Cualquier politólogo, no puedo entender cuál es la diferencia entre los narcotraficantes y Sendero, sino parto de que hay una ideología de por medio. Una ideología que quiere tomar el poder. El poder es problema político. Que hay una estructura, que hay una línea jerárquica, hay una ideología que guía, hay congresos, hay eventos. Todo se configura un partido. Eso lo hacen mejor o peor, los nazis eran partido. Es la misma cuestión trivial de que se dijo que era un conflicto armado. Por Dios, se trata del enfrentamiento en que murieron 3 veces más que en cualquiera de las guerras que hemos tenido, y estamos discutiendo si fue conflicto armado o no. Yo quisiera que me permitan ustedes hablar sobre la primera pregunta, si eso no es partido. Definitivamente una estructura como la que se ha manifestado y se ha descrito por el profesor Manrique concluye en que eso es un partido. Pero en el Perú los partidos tienen una formalidad, nacen con apego a la Constitución, nacen con apego a la legalidad, nacen con registro en el Jurado Nacional de Elecciones y nacen con un programa que se lo ponen a la opinión pública y dice vamos a convocar a ustedes a que sean nuestros militantes para yo poder llegar al Congreso o a la Presidencia de la República. Entonces los partidos tienen una connotación completamente distinta a lo que se pretende ahora asimilar al Partido Comunista Sendero Luminoso. Sendero Luminoso nace para tomar el poder por las armas. Y con ya características no terroristas, genocidas, ya eso no puede ser partido político. Formalmente estaría negado. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Porque la formalidad del Perú es otra a la que ellos pretenden. Bueno, el que habló primero fue un miembro de la nefasta Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y si bien es cierto, el movimiento de Sendero fue un movimiento político y su ideología fue política y sus ambiciones fueron políticas, porque ellos lo que querían era tomar el poder para establecer una dictadura totalitaria, comunista y sanguinaria. Ahí le discuten que sea un partido político, ¿no? Porque los partidos políticos en el Perú están o nacen a partir del apego a la Constitución, a las reglas, se inscriben, tienen una formalidad, ¿no? Es un argumento razonable. Pero no sé ustedes, a mí en general la mentalidad, la ideología, la forma en la que piensan, en la que pensaban estos miembros de la llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación, es una mentalidad pues muy blandita, ¿no? Muy suavecita, muy favorable para con Sendero Luminoso. Ni que se diga ya del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el famoso MRTA, ¿no? En las conclusiones, que si mal no recuerdo son 70 y pico, 60 y pico, del informe final de la comisión, mencionan que Sendero Luminoso cometió crímenes de lesa humanidad, las Fuerzas Armadas también, lo cual dicho sea de paso es un error porque en esa época no estaban tipificados como tal. Lo correcto sería decir cometieron crímenes que luego serían catalogados ese tipo de crímenes como delito de lesa humanidad, pero no lo dice como tal del MRTA.
En ni una sola de las conclusiones dice el MRTA cometió crímenes de lesa humanidad, cuando los crímenes que cometieron los terrucos del MRTA claramente hoy están calificados como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pero eso ya te muestra el de qué pie ideológico cojeaba esta gente, ¿no? Y acá lo vemos, es un partido político, ¿no? Porque además el zurdo siempre trata de suavizar sus delitos cuando de política se trata, ¿no? Por eso te dicen, no, no son vándalos, no, son luchadores sociales, son activistas, luchadores políticos. Ellos preasumen que el ponerle un ribete de político a algo ya le suaviza, le baja 2 cambios a la intensidad de sus crímenes, lo cual es una estupidez, lo cual es falso, ¿no? Lo cual es falso. Peleo, me contagiaste tu gripe, dice, bueno, a cuidarse, hermano. Según Francisco Tuela, influyó mucho que en esa época no había otra cosa que consumir intelectualmente que no fuera comunismo, ¿es correcto? Es correcto. ¿Debe o no haber primarias tipo Estados Unidos? La verdad que no sé. No sé, yo a priori no estoy de acuerdo, me parece como un despilfarro. Y si la gente tiene mucho nivel de ausentismo en elecciones, digamos, las elecciones, las que son, yo creo que el nivel de ausentismo en unas primarias sería pues todavía mucho más alto, ¿no? Y lo que sí estoy absolutamente seguro, porque no he meditado mucho en esto, te soy sincero, es que las primarias como se plantearon acá era un mamarracho, ¿no? O sea, yo me podía ir a inscribir al partido de Verónica Mendoza y votar por el peor enemigo de ella, ¿no? O por cualquiera sin yo tener nada que ver con ese partido. Se plantearon de una forma mamarrachenta, ¿no? Eso es porque el MRTA deriva del APRA, es correcto. Varios de los fundadores del MRTA, incluido el propio Víctor Polay Campos, fueron parte de las juventudes apristas, ¿no? Deriva de gente que militó en el APRA y que militó en el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Bueno, vamos con un videito más. Ya que hablamos de tallarines con tuco, ponte el de Iber Maraví, cortito nada más, por favor, el primero, de caretas. Más allá de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que yo como senador puedo entrar a Barbadillo cuantas veces quiera. Concreto, él puede entrar a Barbadillo cuantas veces quiera, cuando quiera, como quiera, puede entrar calato, en calzoncillo, a las 4 de la madrugada, como quiere, porque acá el señor Don Tuco Confideo está confundido, ¿no? Él cree que le han dado una corona, él cree que han votado por él para emperador del Perú y que como senador que es se puede pasar la ley por el forro cuantas veces se le dé la gana, ¿no? Y que para él no afecta. Un congresista, llámese diputado, llámese senador, puede ir a Barbadillo por fuera de los horarios o a cualquier prisión en realidad, si lo hace en estricto ejercicio de sus funciones parlamentarias. Repito, puede ir efectivamente cuando quiera, única y exclusivamente si lo hace en cumplimiento de sus funciones como diputado o como senador. Ir a llevarle una bolsa de alfalfa a Pedro Castillo para que coma el burro en la noche no son funciones parlamentarias. Ergo, está equivocado ahí Don Tuco, no puede ir él a la hora que se le dé la gana a Barbadillo. No puede. Se está pasando las reglas por el forro. Así no funciona. No lo han elegido emperador. Dicho sea de paso, ¿no? Los zurdos son muy humildes, muy igualitarios, muy pro pueblo, hasta que tienen poder y dinero. Y cuando sale Barbadillo, es incapaz ahí Don Tuco de hacer esto para abrir la puerta de su carro y subirse, ¿no? Tiene que esperar paradito a que venga Don Lacayo, al que le pagamos el sueldo todos los peruanos, para que le abra la puerta a Don Tuco y él no se canse abriendo la puerta de su camioneta y entre. Para mí hay gestos muy claros que te demuestran la madera de cada persona, ¿no?
Pero qué raro, pues un comunista que se le suban los humos cuando tiene plata y poder es algo que nadie nunca ha visto, ¿no? Yo lo que sí esperaría es que el ministro de Justicia y también del Interior, porque Barbadillo es una dependencia policial y ahí hay policías, hay un policía que abría la puerta y sonreía al muy pelotudo, tomen medidas ya mismo en este asunto. O sea, los responsables de todo esto, desde el guardia que recibe el DNI y no sé si algún cariño adicional y deja pasar a las visitas nocturnas del burro y sonríe el muy pelotudo, hasta el jefe de Barbadillo y hasta el jefe del INPE, todos, en mi opinión, deberían ser inmediatamente hoy removidos de su cargo, investigados y sancionados. Y esto es algo que no debería volver a ocurrir. No, que yo soy senador, muy bien, chille todo lo que quiera en la puerta. Usted es senador, quédese gritando que es senador. No lo dejo pasar. ¿Qué va a suceder? Yo, que el ministro de Justicia, del que depende el INPE depende del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Claro. Al jefe lo agarro y le digo, yo personalmente voy a chequear las cámaras de seguridad del penal, vuelvo a ver un solo de estos eventos y a ti te hago responsable. Te la vas a ver conmigo. Y no vuelve a ocurrir. Es tan simple como tomar la decisión. Es lo mínimo que debería pasar. Quizá no conocían de esto. El ministro no tiene por qué suponer que este tipo de cosas pasen en el día a día de sus instituciones. Perfecto, se entiende. Pero ya se sabe. Ya reventó ese escándalo. No debería volver a pasar una sola vez. Ya está en manos del gobierno de la señora Keiko Fujimori. Vamos ahora, por favor, antes de ir a ver las cositas de Luis Dyer, vamos a ver lo de Harvey Colchado, por favor. Quiero señalar de que ahora Nación ha tomado una decisión en una reunión muy presencial y orgánica de darle absoluto respaldo a nuestro representante, al señor Harvey Colchado, como integrante de la Comisión de Ética del Parlamento. Ahora Nación hace un llamado a todas las bancadas y a todos los partidos del país a discutir los problemas fundamentales del Perú y no utilizar las instituciones para realizar persecuciones políticas en un periodo parlamentario que le ha prometido al país iniciar la política de otra manera. En ese sentido, nosotros reiteramos nuestro respaldo a nuestro diputado Harvey Colchado, que integra la Comisión de Ética, y además informo que la Comisión de Ética ya se ha instalado el día de hoy. Sí, creo que López Chau ya está gaga. Me hace recordar a Biden cuando estaba así perdido en sus conferencias. Ya pinta sus canitas. Pues, ¿cuántos años tiene López Chau? Puedes buscarte ahí. Debe estar cerca, va a ser 8 ya. No vaya a estar ahí medio gaga López Chau. Está perdidito. A ver, qué graciosos son estos zurdos, ¿no? Porque, o sea, el señor... ¿Cuánto? Ya se acerca la base 8. Es decir, hay gente que llega a los 90 muy lúcida o incluso más. Y hay gente que a esa edad ya podría comenzar a visitarlo el alemán. No sé, se parece perdido ahí López Chau. Según Pasión Dávila... ¿Quién carajo le pone pasión a su hijo? Por el amor de Dios. Al papá de Pasión Dávila deberían darle cadena perpetua por ponerle ese nombre a su hijo. Pedro Castillo estaba sembrando en el jardín de Barbadillo. Pedro Castillo no ha sembrado una sola hortaliza en su vida. No tiene la más pálida idea. No tiene... Está súper difícil. No. A ver, búscalo si puedes. Búscalo si puedes. Está sembrando piñas. Dios mío. Bueno, al señor Harvey Colchado, que en dicho sea de paso, según el general Max Ceballos, comando Chavín de Huántar, fue apartado del equipo de inteligencia de la Policía Nacional que apoyaba en las labores iniciales que hizo la policía durante el antes del operativo Chavín de Huántar, cuando los terrucos tomaron la embajada. No sé Pedro por Castillo, qué, que me pidió. ¿no? Se sospechaba por ahí
que habían soplos, que había información que se filtraba y coincidentemente lo separaron al señor Harvey Colchado. Esto, repito, según el general Roger Ceballos, perdón, ¿no? Bueno, a Harvey Colchado hoy se le cuestiona porque habría alquilado una propiedad a la policía, ¿no? Lo cual es evidentemente irregular, lo cual es ilegal, es un conflicto de intereses gigantesco y se le pretendería investigar por esto. La fiscalía inclusive está pidiendo prisión, ¿no? 9 años me parece. Porque, a ver, 1 más 1 no es 45. Claramente eso no está bien. Pero cuando hay algo, ya en un ratito lo ponemos, cuando hay algo objetivo que no está bien, que no se ajusta a ley, para los zurdos no es algo correcto, sino que se están utilizando las instituciones. Entonces lo correcto para los zurdos de Ahora Nación sería que Harvey Colchado puede alquilarle una propiedad a la policía y que no pase nada, ¿no? Así como Delia Espinosa puede hacer lo que le da la gana, Harvey Colchado puede hacer lo que le da la gana, los zurdos creen que están por encima de la ley, por encima de la Constitución. Ellos pueden hacer y deshacer como les da la gana, cuando les da la gana, y nadie los puede investigar, mucho menos acusar, porque si no se utilizan las instituciones, persecución política. Manga de sinvergüenza. A ver, vamos a ver lo de las piñas de Anaí Durán. Estoy llegando a Barbadillo para visitar al presidente Pedro Castillo, que me pidió que lo viniera a visitar. Hace tiempo que no he podido verlo porque el régimen de... Que con Anaí Durán también, ese bravo, ese Pedro Castillo. ¿Qué tendrá Pedro Castillo que no sabemos? ¿Ah? Bravo de bravos, el Castillo. Chero de cheros, Castillo, parece. A ver. Decidió aislarlo injustamente. Libertad para Pedro Castillo Terrones. Hola, acabo de hablar con el presidente Pedro Castillo. Hablamos sobre la situación nacional, que vienen sorpresas y cosas nuevas que no les cuento porque si no ya no serían sorpresas. Nos vemos, me voy a comer piña golden. Estoy llegando a Barbadillo. Sale con una piña de Pedro Castillo, ¿qué? Esta gentita. Y sale, no, peinadita, se habrá bañado, se habrá duchado ahí en la visita a Pedro Castillo, ese Pedro Castillo. Con razón está gordito, está con la papada inflada, está feliz. Pedro Castillo no va a querer que lo saquen nunca de Barbadillo, parece, ¿eh? Ay, ¿qué tenemos más por ahí? Ese Tuco me da cólera, ese Bermejo tiene más de terruco que nadie, CSM. Por eso Alan fue bastante colaborador con los caviares. Ahora Nación da vergüenza, tiene un par de babosos, dice. Bueno, no sé, parece que Pedro Castillo está cultivando piñas en su celda. Presidente Castillo, falta poco. Ay, la Domingo Pérez. Felizmente no salió. ¿Te imaginan ese ministro de Justicia? Madre mía, pero madre mía, para tirarse del puente, ¿eh? Ay. A ver, ahora vamos con... 1, 2, 3. Vamos con la de... Hay varias cosas que ya hemos visto, ¿no? De Luis Dayer, pero la verdad que son de espanto las cosas que está descubriendo Luis Dayer. Que repito, está muy bien que lo haga y ojalá que lo siga haciendo, pero evidentemente se tienen que tomar medidas de fondo, ¿no? Ahora, ojo, en la situación tan asquerosamente calamitosa que está el sistema de salud peruano, que dicho sea de paso, yo no sé por qué diablos tenemos a de salud en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud aparte, es una locura, cosa que pasa en Perulandia. El solo hecho de hacer un diagnóstico y de tener bien claro todas estas fugas que hay en el sistema de salud, vamos a llamar así, que parece un colador, no es una cosa que va a tomar 2 ni 3 semanas, ojo. El solo tener un diagnóstico claro y concreto de dónde va a haber que ajustar, que va a haber que ajustar muchísimo, es algo que hay que trabajar rápido y de manera intensa, pero que va a tomar su tiempito, ¿eh? Ahora, yo no sé cómo va a hacer Dayer si no hace una
cantidad, si no masiva, cuando menos considerable de despidos, ¿ah? Y vamos a ver qué pasa con estos señoritos nombrados, ¿no? Un cáncer esto de los nombrados para el Perú, ¿no? Porque este tema de los nombrados da una óptica del Estado como si fuese, en primer lugar, una agencia de empleos, cuando el empleo del Estado es secundario. El Estado está para dar servicios a la población y los que tienen que estar ahí tienen que ser los mejores y tienen que hacer su trabajo idóneamente, y si no lo hacen, como el principal objetivo del Estado no es dar empleo con estabilidad laboral, sino es dar buenos servicios, deberían estar de patitas en la calle, pero tenemos un sistema nefasto que protege a burócratas dorados que trabajan muy mal. Vamos a ver en qué se concreta la acción de Dyer. Vamos a ver, por favor, el primer videito que sale ahí arriba de Dyer, que está con una vestimenta andina, me parece. Una de caretas también. Si no, sí. A ver. Tú has hecho un cuadro. ¿Y contra quién has comparado? Si este es un distribuidor autorizado. Con ninguno, porque. Entonces no había otros. De todas formas, tengo que lanzar y vamos a cotizar más al mercado. Pero has tenido un único producto. Exacto, y solamente hay o sea, en 2 semanas te has demorado para un solo producto. Exacto, yo tengo que mandar a varios correos para que pueda tener la certeza que sea proveedor único. Hijo, ya, déjame entenderlo más. Para hacer los 2 semanas de trabajo, al final se encontró un solo proveedor, porque entiendo, es la marca, etcétera, ya. Pero no había mucho que discutir, ¿no? O sea, no has buscado el precio más barato, es el único producto que te ha dado. Exacto, ministro, pero lo mismo pasa con oxígeno. Oxígeno también me demora. Pero ya estás buscando otro. Ya se ha encontrado otro proveedor también. Porque el problema es único, como el oxígeno, ¿no? Todos los años te busco unos centavos más. Bueno, pero centavos multiplicados, ¿por qué? ¿Cuánto te sale el oxígeno al mes de este hospital? Aproximadamente nos sale 100.000. 100.000 soles. Te sube unos centavos, sube a 110.000, sube a 150. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? A ver, el trabajador del mes ahí con el que hablaba Luis Dyer se tomó 2 semanas, damas y caballeros, en hacer un cuadro comparativo de precios de un proveedor contra él mismo, básicamente, ¿no? 2 semanas se ha tomado ese vagabundo en hacer ese trabajo, ¿no? Increíble. Es que es increíble, ¿no? Esas, damas y caballeros, son la clase de parásitos que don Alberto Fujimori botó a patadas en el trasero a la calle. Porque es indigno en un país donde el Estado no puede todavía ejecutar muchas de las obras que necesitaría hacer, que es su obligación porque para eso recauda, que ese dinero y la mayoría de la plata del Estado se va en gasto corriente, vaya a los bolsillos de inútiles, buenos para nada, que se demoran 2 semanas en hacer un cuadro comparativo de precios cuando no hay con quién comparar porque hay un solo proveedor, ¿no? O sea, ese tipo tendría que estar sobándose el trasero de tantas patadas que ha recibido en el poto para que lo boten de ahí, porque no sirve para nada. Y no es justo que los peruanos, que sí se rompen el lomo trabajando, tributen para pagarle a vagabundos como ese buenos para nada. Y el Estado está plagado de esas basuras. Qué nefasta que es esto de la estabilidad laboral, en muchos casos, y sobre todo para el Estado, ¿no? Sobre todo para el Estado. ¿Cuánto parásito bueno para nada estaría fuera de ahí? Ahora, Luis Dyer tiene todas las intenciones aparentemente de querer cambiar las cosas y ajustarlo, pero si no vas a despedir, hermano, ¿cómo vas a hacer? O sea, no es justo pagarle a ese tipo de vagabundos. ¿Cómo vas a hacer si no vas a votar a la gente? Yo espero cuando menos ver a mucha gente, si no en el corto plazo, para no tirarte una desaprobación encima, en el mediano plazo cuando menos, ver si a varios llorando en las calles, quejándose, y a Juliana Oxenford recogiendo el testimonio de los trabajadores despedidos porque son parásitos que no sirven para nada. Vamos a ver con el siguiente. Ponte todos los en fila, todos los de Luis Dyer, así como aparecen, porfa. Hay como 3, 4. A ver. Bastó acompañar al ministro en 2 hospitales.
el Hipólito Unanue y el Hospital de Ate, para encontrar otro problema que golpea al paciente: las máquinas malogradas. Ese es el problema actual en este hospital. ¿Y cómo estamos con el equipamiento acá médico? Los ventiladores. Me dicen que está tenemos un rayos X de emergencia que está inoperativo, pero lo hemos reemplazado con equipo portátil mientras en las gestiones del cambio. ¿Hace cuánto tiempo está inoperativo? Ya tiene su tiempo. O sea, ¿cuánto es su tiempo? 4 meses. 4 meses. Sí. ¿Y la área de mantenimiento ni reacciona? No. 2 tomógrafos y un equipo de rayos X fuera de servicio. ¿Y cuántos pacientes reciben, por ejemplo, un día normal? Máquinas paradas, pacientes esperando o sospechoso negocio al frente de los hospitales. ¿Cuánto tenemos este equipo? ¿3 o 4 años? Que debe estar 4 años. 4 años, o sea, vamos a 16.8 millones de soles. Sí, ya hubiéramos comprado. En 2 años compramos. En el IOAR lo tenemos así descrito. Eso es lo que no se entiende. De verdad que no entiendo yo. Sí, o sea, es sentido común. Sentido común. ¿Eso va a cambiar, ministro? Por supuesto. No, o sea, dicen, no hay plata, pero la plata está mal administrada. Estamos viendo esta constante en todos sitios. Mira, el equipo no se ve antiguo, pero no funciona. 2, pagamos un alquiler. Supuestamente el alquiler debe estar, me imagino que el alquiler le incluye mantenimiento, repuestos, todo, ¿no? Pero aún así no te atiende rápidamente el proveedor, ¿no? Exacto, falla, en cualquier momento falla. Entonces, al fallar, ¿qué es lo que pasa? Viene el paciente que ya se programó, ¿no? Y resulta, no te puedo atender ese día. A ver, esto es más grave que lo anterior, ¿no? Porque esto ya no es simplemente un caso de vagancia donde el tipo que está rascándose la panza merece ser despedido. Acá, y esto lo sabe todo el mundo, donde al frente del hospital, ¿no?, brindan servicios que el hospital debería dar, pero que no da, porque, coincidencia, hay un aparato costosísimo que está malogrado, en este caso hace 4 meses, si no es que más, porque probablemente sea más, y para no quedar tan mal le ha dicho el ministro 4, de repente son 6 meses o más. Ahí hay delito, pues. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Y ahí debe entrar Contraloría y debe entrar la Fiscalía, porque ahí hay un delito además grave, porque aquel miserable que se enriquece a costa de la salud de los pacientes es una basura humana que debería pasar varias décadas en la cárcel, ¿no? Y ojalá Luis Ayer muestre este carácter que está mostrando para hacer las inspecciones, pero ya en tomar medidas más de fondo como esto, ¿no? Como identificar todos esos puntos para pedir la acción de la Contraloría y de la Fiscalía y que esta gente termine presa. Tanto el médico, que es parte de esto, y el área de mantenimiento, que no convenientemente le gusta trabajar, así como los médicos que, curiosamente, ponen por coincidencias del destino ese mismo aparato, pero al frente para cobrar por fuera. Eso no es inversión privada, eso no es actividad privada, eso no es mercado. Eso es un contubernio entre mafiosos que deberían estar todos presos, ¿no? Y un aparato que se alquila, o sea, se pagan ingentes cantidades de dinero por un alquiler que evidentemente incluye mantenimiento para que no funcione. Es un robo absolutamente descarado. Y para mí todos los robos que tienen que ver con salud o robos en situaciones de emergencia, por lo crítico de las situaciones, deberían ser un agravante, deberían ser castigados con mucha más severidad, ¿no? Salud debe privatizarse. Bueno, salud es del Ministerio de Trabajo, increíblemente. Pero no esperen privatizaciones, por ahí no va a ir la acción, se los digo. Keiko no va a plantear privatizaciones. No lo ha prometido tampoco. Así que no tendrían por qué hacerse esa expectativa, ¿no? Los míos médicos malogran los tomógrafos, obviamente, ¿no? Ahí probablemente les caiga su comisión. Eso tiene que ser investigado y sancionado con todo el peso de la ley. Y esos doctores mercenarios deberían ser repudiados por la opinión pública, como lo que son, unos mercenarios, unos criminales, ¿no? Con el siguiente videito, por favor.
Mire, este tipo está para pasearlo calato por la Plaza San Martín y que la gente lo agarre a correazos, ¿no? De verdad, ya este caradura ya se pasa de conchudo. A ver, Hugo Peña, director general del Hospital de Ate. Miremos esto. Hay que pagar, son 355.000 soles mensuales que se mensuales por alquiler. Por alquiler. 355.000. A ver, ¿puedo ver ese equipo? A ver. ¿Y por qué no se compró? Eso, nosotros... Eso dice el señor Sofía. ¿Cuántos equipos de demografía tenemos acá? Son uno. ¿Y qué? Es falla cada rato. Es alquilado. Alquilado. Alquilado y falla. Y falla. Tenemos un equipo antiguo. Tenemos un equipo antiguo. Es alquilado, ya tiene tiempo. ¿Y por qué quieres un equipo antiguo? Esa es excusa. Esto es el papelito, el presupuesto. No me han mandado el millón de soles. Pero resuélvelo. Hay que resolverlo, señor. Equipos que deberían estar atendiendo pacientes, pero están paralizados. ¿Cuántos años tiene ese equipo? Tiene 3, 4 años. Ya. Es que el peruano está muy acostumbrado, lamentablemente, ¿no? A agachar la cabeza en muchas cosas. O sea, ese sujeto que ha salido ahí hace un rato, este otro impresentable, sí funciona mal, estoy yo pagándole, porque está bajo mi responsabilidad, 355.000 soles al mes y funciona mal, me asombro, San Huevón. Toda la gente debería conocer los nombres y apellidos de esa gente y repudiarlos. O sea, públicamente, ese tipo no debería poder salir de su casa sin que por lo menos la gente de la zona lo repudie, ¿no? Porque la pésima atención que inclusive puede llegar a costar vidas es culpa de este mequetrefe y de su gente. Que en el mejor de los casos, si quiere ser extremadamente inocente, es un inepto a la vela. Y muy probablemente sea también un delincuente. Toda esta gente debería ser investigada. Y muchos de estos tipos deberían acabar bien presos, porque lo que están haciendo es criminal, ¿no? Eso sobrepasa cualquier tipo de negligencia. Play, por favor. Máquinas alquiladas que se siguen pagando aunque no funcione. ¿Y tú cómo pagas? ¿Por mensual o por uso de máquina? Mensual. Ah, ya. Mensual. Alucinante, ¿no? 355.000 soles al mes por una máquina que para colmo falla. Y se hace y pone cara de estúpido el tipo. ¿Deberíamos comprar? Sí, pues deberíamos. Y tú, pelotudo. Habla como si fuese el camarógrafo que está ahí. Ah, sí, deberíamos comprar. Y es el director del hospital. Dyer, tienes que poner a varios ahí para que la fiscalía entre. Gente que cuántos años llevará cometiendo estos actos que a todas luces parecen ser muy delictivos. Y no les pasa nada. El reino de la impunidad se tiene que acabar en el país. Y no te hagas ilusiones con que Keiko privatice Petroperú. Eso no va a ocurrir. Keiko no ofreció las privatizaciones y no lo va a hacer. Es una expectativa que no tendrías por qué crearte. Hay uno más de Dyer, porfa, y creo que con ese acabamos. El pasado 4 de junio, la Contraloría de la... Esto ya no tiene que ver con el Ministerio de Salud, sino con E-Salud, que increíblemente, teniendo que ver con el sistema de salud, como su mismo nombre lo dice, no está en el Ministerio de Salud, valgan todas las redundancias, sino que está en el Ministerio de Trabajo. Pero qué pelotudez, qué duplicidad, qué falta de eficiencia, ¿no? Y evidentemente también es un caos. República y la Comisión Investigadora del Congreso encontraron más de 40 equipos de hemodiálisis nuevos almacenados desde el 2022 sin usarse. El ahora excongresista Carlos Ceballos estuvo presente. Y hemos encontrado nosotros en el Seguro Social, en instalaciones de la sede central en sus almacenes, 42 equipos nuevos desde el año 2023. Así como lo escucha, más de 40 máquinas de hemodiálisis estaban guardadas, nuevecitas, sin usarse. El Seguro Social dijo entonces que el material era de una compra que se estaba resolviendo.
Pero más allá de conflictos contractuales, en diferentes ciudades del país hay denuncias y quejas de equipamientos con problemas. Nuestro resonador no da imágenes de resonancias pélvicas, no podemos hacer resonancias adecuadas de rodillas, nuestras angioresonancias son de pésima calidad. Entonces, no porque el equipo lo informe mal, sino que nuestro resonador no tiene todas las bobinas y el sistema adecuado. El 8 de julio, el mismo excongresista visitó el Hospital Ramiro Prealé de Huancayo, el más importante del centro del país. Esta lámpara cialítica no funciona. No funciona ninguna de las dos. La cialítica no funciona. No. Pero si hay un tema recurrente y sensible, es la falta de medicinas. Punto Final reveló recientemente. Exactamente la misma situación que vemos en el MINSA se repite en E-Salud. Este es un reportaje que tiene un poquito más antiguo, pero la situación evidentemente es así. Y esto ya compete el ministro Cheput porque está bajo el ministro de Trabajo. Eso es un crimen. Hay que decir las cosas como son. Los eufemismos a veces me parecen irritantes, ¿no? Tener 40... No hay pacientes que necesiten tratamientos de diálisis que estén esperando, mientras que hay 42 máquinas ahí paradas ya más de 3 años, 4 años. Eso es criminal. Y esta gente no debería ser denunciada solo por corrupción, eso debería ser tipificado como traición a la patria. Y que reciban penas, que se vayan 20, 30 años a la cárcel todos estos miserables. Ojalá, de verdad, este gobierno, por lo menos en algunos aspectos muy graves, por lo menos en esto que tiene que ver con salud, ponga el pie en el acelerador, se pongan un poquito fuertes, estén dispuestos a pisar callos y realmente le volteen de cabeza toda esta porquería que es el sistema de salud, tanto en el salud como en el MINSA. Y ojalá que veamos a muchos de estos delincuentes presos, ¿no? Y que se corrijan las cosas. Tienen que comenzar a funcionar medianamente bien en algún momento en este país. Bueno, hasta acá llegamos, mi gente. Muchas gracias por acompañarme. Compartan esta transmisión, por favor. Dejen un like. Síganme en mis redes sociales, que las ven acá a la izquierda. Estoy en todas: Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Lenin Facho. En mi canal me encuentran mañana a las 10 de la mañana. Y acá ya nos estamos viendo hasta el jueves. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de Colombia, que dicho sea de paso la están pasando bastante mal. Que viva el Perú, que viva Cristo Rey. Chau. Soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de
vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar. Que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar. Que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar. Que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar. Que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar. Que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda.